Data como una excusa para poder identificar, poder poner en evidencia cuáles o cómo se están estructurando las dinámicas actuales de la tecnología. En un contexto en el que están teniendo lugar algunas dinámicas simultáneas, interrelacionadas y que se retroalimentan. Estas dinámicas tienen que ver primero con la consolidación, el agravamiento de algunas problemáticas globales vinculadas sobre todo al cambio climático, que están demandando la necesidad de una modificación de la matriz energética hacia una mucho más amigable con el ambiente, es decir, una urgente transición energética. La consolidación al mismo tiempo de un nuevo paradigma tecnoeconómico, ¿no? en términos de escuela neoschumpeteriana de economía, también conocido como nueva revolución industrial, que es un paradigma, una revolución industrial basada en nuevas tecnologías como la tecnología de quinta generación o 5G, la inteligencia artificial, las tecnologías de transición energética, la nanotecnología, la biotecnología. De esto ya me han escuchado hablar bastante. Y al mismo tiempo, justamente vinculado con lo anterior, estamos asistiendo a un agravamiento de la competencia entre grandes potencias justamente por garantizar mayores márgenes de seguridad. Y acá hay algo, me gustaría detenerme en este punto, porque tenemos que entender que el concepto de seguridad está cambiando. Ha empezado a cambiar en las últimas décadas. Ya no se considera la seguridad solamente y estrictamente en términos puramente militares, estatocéntricos, sino que la seguridad cada vez más está vinculada a prevenir grandes conflictos vinculados con el cambio climático, con las migraciones, pero también la seguridad empieza a estar cada vez más vinculada a garantizar eslabones estratégicos de las cadenas globales de suministro. Y esto implica empezar a ver procesos de lo que se llama nearshoring y friendshoring, es decir, trasladar, relocalizar eslabones estratégicos de ciertas cadenas globales de valor en territorios cercanos a los centros de producción o en territorios aliados. Y esto va a explicar en gran parte lo que yo estoy pretendiendo estudiar a través de este proyecto de investigación, que tiene que ver con la conformación y el impulso de grandes iniciativas infraestructurales. ¿Por qué? Porque de repente se pone en evidencia un rol dual de la tecnología. Y cuando hablo de un rol dual de tecnología, no me estoy refiriendo al rol dual al que generalmente hacemos referencia, que es tecnología de uso civil y militar, sino que la tecnología de repente empieza a tener un rol centrípeto y centrífugo al mismo tiempo, es decir, un rol de cohesión pero también de fragmentación. La fragmentación la vemos en el impulso o la búsqueda de mercados donde ubicar tecnologías, y no solamente tecnologías, sino estándares tecnológicos, fragmentando el sistema internacional. Y la cohesión tiene que ver con que muchas veces la tecnología es el pegamento de nuevas alianzas internacionales, nuevas coaliciones internacionales para enfrentar a determinados centros productivos. Y estos grandes, este rol centrífugo de la tecnología se pone en evidencia, se materializa en estos proyectos de infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, ¿uno en qué puede pensar? ¿En qué se les ocurre pensar cuando hablamos de infraestructura? Digo, a ver, el primer año, ¿se acuerdan que vemos el despliegue de los ferrocarriles británicos en la periferia, ¿no? Eso es infraestructura, que buscó vincular territorios alejados de los mercados internacionales e integrarlos a ellos. Infraestructura es todo aquello que conecta. Ayer Francisco Tayana hablaba de la necesidad de vincular físicamente a América Latina para tener un verdadero regionalismo, ¿no? No dijo la palabra infraestructura, pero es lo fundamental para el verdadero regionalismo, es la interconexión, puentes, canales, ferrocarriles, eso es infraestructura.
empezado a aparecer en algunos documentos de China el término de nueva infraestructura. La nueva infraestructura hace referencia a infraestructuras que están vinculadas con las tecnologías impulsadas por este nuevo paradigma tecnoeconómico. Principalmente la tecnología de transición energética y la tecnología digital. Esas son las nuevas infraestructuras y esas son las infraestructuras que están estructurando estas iniciativas que tanto China como Estados Unidos como la Unión Europea están desplegando y que tienen a la región latinoamericana como una de sus principales destinatarias. ¿Vamos hasta acá? Habrán escuchado hablar de la nueva ruta de la seda o The Belt and Road Initiative, ¿sí? la iniciativa de el cinturón y la franja. Yo no me voy a explayar sobre esto porque ya es harto conocido, ya lo han visto en varias materias seguramente, ya me han escuchado hablar de esto, pero fundamentalmente la nueva ruta de la seda lo que implica es la generación de corredores, de canales, de vías, de rutas, de tendido de ferrocarriles para conectar mercados y recursos naturales para alimentar el programa doméstico industrial de China, ¿no? Si bien en un principio, esta iniciativa es del 2013, Xi Jinping la lanza en 2013, si bien en un principio estaba planificada para ser extendida en las regiones de Asia y de África, a partir de 2017-2018 se extiende hacia América Latina. Al día de hoy hay 22 países que son miembros de la nueva ruta de la seda. Brasil, aparentemente con Lula, está considerando sumarse, lo cual implicaría darle un gran impulso. Y la ruta de la seda, en consonancia con la aparición de estas nuevas infraestructuras, también se ha empezado a ayornar, ¿no? A actualizar. Entonces, aparece por ahí el término de la nueva ruta de la seda digital, que implica la instalación de infraestructura digital en los países destinatarios, la nueva ruta de la seda verde, que implica impulsar la tecnología de transición energética en los países destinatarios, la nueva ruta de la seda sanitaria, ¿sí? Por supuesto que ni Estados Unidos ni Europa se quedaron inmóviles ante el avance chino, sobre todo a partir del avance de China en un territorio como América Latina. Y en 2021 la Unión Europea lanza una iniciativa que yo mencioné el año pasado, que es la Global Gateway. La Global Gateway es una iniciativa que busca impulsar unos 45.000 millones de euros en inversiones, tanto del sector público como privado, fundamentalmente en 5 grandes pilares: clima, energía, salud, agroindustrialidad y ciencia y educación. Digital, clima y energía, transporte, salud, educación e investigación. La particularidad de esta iniciativa tiene que ver con que también impulsa valores democráticos, transparencia, sustentabilidad. Y si bien en un principio también estuvo pensada para priorizar África, porque la Unión Europea tiene un gran problema, o un mayor problema, que es la migración proveniente de África, y entonces estas inversiones buscan frenar de alguna forma este tipo de problema, entre comillas, también tiene un capítulo especialmente para América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque para la Unión Europea América Latina es muy valiosa en términos de valores compartidos, sobre todo en el sistema multilateral, pero también porque la Unión Europea reconoce que América Latina es una fuente muy valiosa de materias primas y materiales críticos. Con lo cual, un poco esto pone en tensión la idea del desarrollo sostenible y de la transparencia y la democracia, porque varios autores están denunciando que esto puede transformarse en lo que se llama el nuevo colonialismo verde. Yo quería saber si se veía la pantalla por este mapita. Este mapita es fundamental. Es un mapita que dio a conocer la iniciativa de Global Gateway en julio del año pasado, que lo que tiene ahí es
proyectos que están orientados a inversiones digitales, a clima y energía, a transporte sostenible, a salud y a educación e investigación. Si ustedes ven este mapita, no hay ninguno orientado a educación e investigación. Son principalmente proyectos vinculados a clima y energía, recursos naturales para la transición energética europea, léase, en menor medida digital, salud y transporte sustentable. Acá hago una nota al pie de página. Esto no quiere decir que la Unión Europea y América Latina no cooperen en términos científicos, tecnológicos, de innovación y educación. De hecho, la Unión Europea es uno de los mayores cooperantes de América Latina, pero por lo menos pone en tensión los objetivos explícitos que la Global Gateway dice tener, porque finalmente al final del día pareciera que terminan centrándose en proyectos más vinculados a lo que es la transición energética europea, y esto quiere decir vinculados a la extracción de recursos naturales y materiales críticos de América Latina, ¿no? De hecho, hace poquito, no sé si hace un par de semanas, salió un informe de unas ONGs europeas denunciando justamente esto, el nuevo colonialismo verde que está instaurando la Unión Europea a partir de la Global Gateway en América Latina. Es de aquí que en septiembre pasado, es decir, hace un mes, la Unión Europea publica lo que se conoce como el informe Draghi. El informe Draghi se llama así porque fue encargado por la Unión Europea a Mario Draghi, este economista y protagonista de la economía, de las finanzas y de la política italiana, que además durante 10 años estuvo al frente del Banco del Desarrollo Europeo. Y el informe Draghi, y ahora les cuento por qué lo traigo a colación, el informe Draghi reconoce que los tres factores que habilitaron el desarrollo y el impulso europeo ya han desaparecido, ¿no? ¿Cuáles fueron esos tres factores? Bueno, el libre comercio mundial, respaldado en las reglas del multilateralismo internacional, algo que se ve debilitado justamente con el debilitamiento de la hegemonía estadounidense y del orden liberal occidental. El segundo factor que impulsó y que habilitó el desarrollo europeo, según este informe, tuvo que ver con la existencia de energía barata importada desde Rusia. Esto se corta con la invasión de Rusia a Ucrania. Y por último, ya no se puede hablar en los mismos términos de la protección de Estados Unidos hacia Europa. Con lo cual, el diagnóstico del informe Draghi propone o recomienda que la Unión Europea empiece a plantearse un triple imperativo. El primero es acelerar la innovación, encontrando nuevos motores de crecimiento, porque se está dando cuenta que la Unión Europea está quedando muy rezagada en la carrera por las tecnologías, principalmente protagonizada por Estados Unidos y China. En segundo lugar, tiene que reducir los precios de la energía, pero al mismo tiempo tratando de descarbonizar la matriz energética de la Unión Europea, es decir, respetando el proceso de transición energética. Y en tercer lugar, tiene que volver a mirar y a fortalecer la industria de defensa local, es decir, europea, tratando de no depender de Estados Unidos. Y acá me gustaría detenerme un poco, porque el informe Draghi, para alcanzar estas metas, se propone que el Estado debe empezar a recobrar un rol fundamental en la planificación de las políticas industriales para volver a ganar competitividad. A ver, repito, el Estado tiene que volver a tener un rol fundamental para programar, establecer, planificar políticas industriales de forma tal de ganar mayor competitividad, como para que vayan haciendo algún vínculo con lo que pasa hoy, ¿no? Entre otras recomendaciones,
Se priorizan algunos sectores como el de la energía, los materiales críticos, la digitalización, las tecnologías de transición energética, la defensa del espacio y la farmacéutica. Pero además se busca impulsar mejores programas de investigación y desarrollo de la Unión Europea y propone la creación de una especie de nueva DARPA o DARPA europea. ¿Saben lo que fue la DARPA? ¿No? La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa estadounidense, creada en 1958 por Eisenhower, justamente como respuesta al lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética. La DARPA es la agencia a la que le debemos la existencia de Internet, ¿no? Del GPS, por ejemplo, que después terminan en manos de los privados y de los cuales terminan aprovechándose los privados, pero surge una agencia estatal. Y les voy a leer algo textual, porque en materia de seguridad es uno de los apartados del informe Draghi, es un informe de 400 páginas, dice que la Unión Europea tiene que empezar a reducir la dependencia, especialmente la dependencia de recursos naturales y minerales críticos, esenciales para la transición energética. Fíjense cómo el término de seguridad está vinculándose a la transición energética específicamente. Y dice, el abastecimiento de estos minerales es objeto de una carrera mundial por el control de las cadenas de suministro y Europa se está quedando rezagada. Pero la dependencia estratégica se extiende también a las tecnologías esenciales para la digitalización, como los semiconductores. Hemos hablado de los semiconductores, de los chips, los microchips, lo pueden encontrar con muchos términos, pero en definitiva lo que se está discutiendo es la seguridad en términos de abastecimiento de recursos, minerales críticos e insumos estratégicos. Con lo cual, me parece que es evidente que hay una secularización y lo que se llama una weaponization, es decir, una utilización como arma de la innovación y la tecnología. Por eso hay varios autores que empiezan a hablar de que la tecnología, que antes estaba relegada a lo que era la baja política, la tecnología y la innovación eran parte de una forma de encontrar impulso comercial y económico. Ahora, dicen algunos autores, la tecnología es una cuestión de política exterior. Por lo tanto, la tecnología es un tema de alta política. Para los internacionalistas que sabrán de la diferencia entre alta y baja política. Perdón, ¿y por qué traigo a colación el informe Draghi? Porque el informe Draghi también propone un nuevo rol para la Global Gateway. Para el informe Draghi, la Global Gateway tiene que centrarse en las necesidades estratégicas de la Unión Europea y tiene que desarrollar estrategias comunes con otros compradores de materias primas y de materiales críticos que sean países afines a sus intereses. Por ejemplo, a través de un club de materias primas críticas del G7 ampliado. Yo se los dejo para que ustedes lo piensen y para que piensen también dónde entra América Latina ahí. Estados Unidos tampoco se quedó atrás. Yo el año pasado hablé de la Build Back Better World, que era una iniciativa, la B3, ¿no? B3W la llamaban, era una iniciativa que también buscaba impulsar infraestructura en América Latina, en África, en Asia. Finalmente queda subsumida dentro de una iniciativa mucho más grande, que es la Alianza Global para la Inversión en Infraestructura, que de repente deja por fuera América Latina y pasa a centrarse en Asia y en África, obviamente para contener la expansión china. Pero Biden en 2022 piensa en América Latina, en este contexto que les vengo comentando. ¿Cómo va el tiempo? Bien, ya voy terminando. Piensa en América Latina y en el 2022 lanza la Alianza Americana para la Prosperidad Económica, que es una alianza que hoy en día reúne unos 12 países: Estados Unidos, Canadá, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Panamá, México, Barbados, Costa Rica, me está faltando Ecuador y alguno más. Y lo que busca esta iniciativa es combatir la inequidad, la pobreza, la falta de infraestructura de la región latinoamericana, asistirla a la transición energética y digital y al mismo
tiempo fortalecer eslabones estratégicos de las cadenas globales de valor resilientes para la fabricación de semiconductores. Y acá, a mí, me interesa hacer especial hincapié. ¿Por qué? Porque la APEP se vincula directamente con dos políticas domésticas en ciencia y tecnología de Estados Unidos. De nuevo, para que empiecen a pensar la vinculación entre política doméstica de ciencia y tecnología, política exterior, ¿no? Y dinámicas internacionales. En primer lugar, se vincula con la Chips and Science Act, que es una ley de chips y ciencia, que es una ley que busca justamente endogenizar, es decir, hacer nacional el proceso de fabricación de microchips, de semiconductores, que son fundamentales para todas las tecnologías, desde las computadoras hasta los autos, ¿sí? ¿Quién representa la mayor parte de la fabricación de chips? Asia, ¿sí? Bueno, Estados Unidos necesita endogenizarlo. La Chips and Science Act pone a disposición un financiamiento de $280.000 millones federales públicos para todas estas actividades, ¿no? Para investigación en chips y defensa, en la cualificación y entrenamiento de nueva mano de obra cualificada justamente para ese proceso productivo. Es una forma también de orientar financiamiento público a universidades y centros de investigación nacionales que estén desarrollando tecnología de semiconductores, también a agencias de defensa y a los distintos departamentos de Estados Unidos, pero también, y hay otra, que es la IRA, la Inflation Reduction Act, que busca llevar a cabo la transición energética de Estados Unidos en consonancia con la Chips and Science Act, es decir, utilizando los chips que puedan producirse con esta ley y generando trabajo cualificado en Estados Unidos. ¿Por qué me parece relevante? Porque la Chips and Science Act destina $100 millones a este fondo, que es el Fondo Internacional de Seguridad e Innovación Tecnológica. ¿Por qué estoy hablando de estas leyes domésticas en el marco de la APEP? Porque este fondo internacional es el que le da el financiamiento a la APEP para expandirse. Y es el fondo que financia las iniciativas de la APEP en distintos países. Yo me he encontrado con una especie de paredón acá porque no hay mucha información de la APEP, salvo lo que uno puede extraer de algunos documentos públicos. Esto puede ser porque la iniciativa es relativamente reciente, pero también realmente hay una falta de información. Sí me gustaría hablar de un caso para ir cerrando, que es el caso de Costa Rica. Ahí, a través de la APEP, se realizó una reunión que tenía como una reunión entre representantes de Estados Unidos y de Costa Rica, del sector público y privado, académico también, que tenía como finalidad poner en interacción la demanda y la oferta de empresas públicas, sector privado, para empezar a entrenar fuerza de trabajo cualificada para que puedan generar chips, semiconductores, ¿no? Y específicamente, si ustedes entran a la embajada estadounidense en Costa Rica, van a encontrar que dice que esa mano de obra cualificada para la producción de chips está destinada específicamente a cumplir los objetivos de la Chips and Science Act en Estados Unidos. Es decir, hay un entrenamiento de mano de obra cualificada que se explicita que es para cumplir los objetivos industriales de Estados Unidos. Digo, no hay, si hay algo que hay que reconocer es que no hay disimulo, en ese sentido lo dicen, lo explicitan, no tienen problema. Y este tipo de medidas también han implicado algo que yo no termino de tener una opinión cerrada sobre esto, pero también han implicado, por ejemplo, incidir en la currícula y en los programas educativos de las escuelas técnicas de Costa Rica, ¿no? Es decir, que industriales y funcionarios de Estados Unidos estén orientando el diseño curricular de las escuelas técnicas de Estados Unidos para entrenar esa fuerza de trabajo. Bueno, esto es un nuevo ejemplo, es un ejemplo muy explícito de qué es el friendshoring,
¿sí? El nearshoring, y nos está afectando, nos va a afectar. Argentina no es parte de la APEC, pero sí es parte de la Global Gateway y es parte de la Belt and Road Initiative, con lo cual me parece que es un tema más interesante para empezar a plantearnos preguntas sobre, bueno, qué rol puede jugar América Latina en este contexto y en especial Argentina. Bueno, muchas gracias. Hago aclaración, si tienen alguna pregunta, las hacemos al final y abrimos debate. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad y gracias Miriam, porque la verdad es un excelente contexto previo. Yo tenía pensado tomarme unos minutos para explicar un poco el contexto del tema que voy a dar. El tema que yo voy a dar es el ajuste a la ciencia y la tecnología. Es un tema que lo iba a dar con Oscar Galante, que va a ser parte de esta mesa, pero a último momento no pudo venir porque tiene una serie de inconvenientes laborales por el contexto que se está viviendo, pero me pidió que al final agregue una filmina con algunos incisos de la política científica que se está destacando, se está desarrollando desde la Comisión de Ciencia y de Tecnología que él está asesorando. Básicamente, yo quiero arrancar, o iba a arrancar, mejor dicho, con unas nociones previas para encuadrar lo que es y entender lo que es el ajuste a la ciencia en el terreno internacional, que es el que nos abarca a nosotros como licenciados de la carrera de Relaciones Internacionales. Pero como Aníbal ya lo destacó de toda esta movida internacional, núcleos de potencia, disputas geopolíticas, creo que eso ya está más que aclarado. Lo que queda pero bien claro es que las potencias no están pensando en financiar la ciencia. Y ahora, sobre el final, vamos a ver qué están haciendo también estas potencias en el terreno hasta fiscal, que muchas veces son referenciados como en el modelo actual del famoso déficit cero, y que, bueno, vamos a ver qué están haciendo estos países. Pero quedémonos con Argentina, y en la Argentina, luego de todo este contexto que da Neger de disputas geopolíticas y de países que apuestan fuertemente por la ciencia y la tecnología, en Argentina históricamente hay un acuerdo que existen, en términos analíticos, dos grandes modelos de confrontación. Que después hay grises en el medio, claro está, y que hay variaciones sin lugar a dudas. Pero hay dos modelos, uno que apuesta básicamente por la industrialización y otro que está apostando por la exportación de materias primas y también por el sector financiero. Me voy a tomar un par de minutitos también para decir que existen muchos marcos teóricos que defienden la idea de desarrollar modelos de industrialización y de inversión estatal en ciencia y tecnología. Estos modelos son los Sistemas Nacionales de Innovación, Triple X, política orientada a misiones, todos sistemas y todas teorías que devienen de teorías económicas, que son las evoluciones de las teorías clásicas, neoclásicas en la escuela austríaca. Por ejemplo, los neoevolucionistas schumpeterianos, que son los que desde hace décadas que debate este tema, ya desde la década de los 60 del siglo pasado, que es el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, que originalmente también era dependencia, porque se basaba siempre en que si no estaba presente el Estado como actor fundamental para desarrollar las economías y el conocimiento científico y tecnológico, no había nación que pudiera avanzar y no se podía alterar la escala de poder internacional entre los países. La mejora internacional siempre se lograba desde esta corriente con distintos pensamientos políticos entre los distintos exponentes, siempre era con la participación estatal, invirtiendo en ciencia y tecnología. ¿Qué ha pasado en la última gestión? Hay un ajuste muy fuerte, muy marcado, y que ahora lo vamos a ver que se profundiza todavía más con la presentación y el proyecto de presupuesto 2025.
Me voy a basar en la fuente del análisis del proyecto Presupuesto 2025 del Grupo de Economía, Política y Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigaciones en Ciencia, Tecnología e Innovación, que pertenece tanto a la Universidad Nacional de La Plata como a la Universidad Nacional de San Martín. Cuando se habla sobre el ajuste de los organismos de ciencia y tecnología, se está hablando del ajuste de lo que normalmente se conoce como Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que otros consideramos que más que un sistema es un entramado porque no hay una coordinación tan estrecha. Pero bueno, ustedes fíjense que en los últimos años estaba comprendida a partir del 2021 en realidad que sale la ley número 26.614, que da el financiamiento al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, un acuerdo alcanzado, votado, sobre los porcentajes a invertir sobre la función ciencia y tecnología. Acá está bien desagregada solamente la función ciencia y tecnología en el último decenio. Hay que aclarar que en 2022 y 2023 tampoco se estaban cumpliendo las pautas de la ley. Pero el ajuste llega a ser dramático a partir del 2024 y el 2025. Estamos hablando que es menos de la mitad de lo pautado por la ley nacional, acordado también por representantes de la Libertad Avanza en ese momento. Por eso también es necesario contextualizar lo que se está viviendo hoy. Y ahora voy a entrar o me voy a detener en 5 instituciones. Si bien podemos después, si quiere preguntar alguna institución más, no hay ningún problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una de las instituciones más importantes que tiene la ciencia argentina? Porque el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es uno de los que más presupuestos recibe. Luego del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el INTA es la institución que más presupuestos recibe, desagregando a las universidades nacionales. El ajuste total en los 2 años en términos reales, ¿qué significa en términos reales? El estudio se basa en tomar solamente el presupuesto 2023, que ya no alcanzaba lo estipulado por la ley número 27.614, y toma la caída en términos reales, es decir, ajustada por inflación. La caída acumulada para el INTA es de 39,6%. Acá tengo básicamente lo que da el informe de los distintos programas y el nivel de ajuste que se fueron ejecutando. Los 3 programas más voluminosos del organismo caen entre un 32% y un 51% que son actividades centrales. Pero, ¿qué son las actividades centrales en términos administrativos? Las actividades centrales es el programa que se encuentra condicionado y condicionas a los demás programas dentro de un presupuesto. Es decir, que si se ajusta el 51% de las actividades centrales, el INTA va a tener un enorme problema para funcionar a partir del 2025, como ya lo está teniendo ahora. Y les hice un resumen de algunos efectos negativos que ya se ven en el 2024 sin que empiece a funcionar el ajuste del 39,6%. Ya hubo este año el despido de trabajadores y trabajadoras, hay retiros voluntarios en el INTA, hay una importante masa de trabajadores y trabajadoras que se han retirado voluntariamente. Hay parálisis de programas, por ejemplo el ProHuerta, y se produjo hace unos 3 días aproximadamente la renuncia del presidente del INTA por las presiones porque le dijeron que tendría que llegar a 900 retiros voluntarios más. Ese es el número que se está manejando. ¿Qué está pasando en el INTI? Y acá me quiero detener un poquitito porque cuando se compara el INTI y el INTI se piensan que son organismos medianamente similares. No, lamentablemente en un país como la Argentina no. El INTI es mucho más pequeño, se basa en modelos muy diferentes, el financiamiento siempre ha sido diferenciado y en cambio, mientras que el INTA ha estado fuertemente asociado al perfil agroexportador argentino, el INTA a la estructura industrial que sufre los vaivenes de la alternancia de estos 2 modelos en pugna que están continuamente. Ojo, el INTA también lo siente, pero nunca en la medida que lo sufre el INTI. Y acá se puede constatar. El INTA tiene planeado para 2020, o sea, se tiene planeado el presupuesto del proyecto 2025 un 46,6% de ajuste sobre el INTI. El INTI, reitero, es el encargado de hacer procesos de normalización de servicios y favorecer el desarrollo de la industria nacional. La variación negativa más acusada llega hasta el 57% en términos reales.
y es otra vez actividades centrales. Prácticamente el INTI va a tener problemas significativos para el 2025. Tiene una mayor caída que el INTA y eso claramente, como ya lo dije, un organismo muy menor comparativamente. Otra vez lo mismo que ha sucedido en el 2024, despido de trabajadores y trabajadoras, retiro voluntario, aproximadamente un 320, cierre de sedes, esto sí es importante. El INTA estructuralmente no es el INTA. El INTA se basa en estaciones experimentales en todo el país con una infraestructura muy desarrollada. El INTI, las sedes, no sé si la han visto acá en el campus, es simplemente un edificio con 2 o 3 trabajadores. Es muy difícil a veces llegar a las industrias con el INTI, imagínense con el cierre de las sedes que ya están sucediendo. Y también la renuncia del vicepresidente. Yo les voy marcando esto porque es raro encontrar renuncias de autoridades en tan poco tiempo paralelamente en tantos organismos de ciencia y tecnología. Algo está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la Comisión Nacional de Energía Atómica? Y esta sí es importante porque esta es muy destacada en términos geopolíticos, estratégicos. Llevaba adelante proyectos que podían modificar la matriz de la Argentina hacia el futuro, como le decía Nevia, dentro de las energías limpias, y ahora lo vamos a hablar, porque la Comisión Nacional de Energía Atómica es un 39,9% de ajuste, es decir, 40%, estamos más o menos en números similares, salvo el INTI. Se profundizan los recortes en diversos programas que acumulaban elevados porcentajes. Imagínense, energía nuclear 27,8%. Tecnología del ciclo de combustible nuclear, 35,6%, y actividades centrales a la mitad. ¿Qué es combustible del ciclo nuclear? Es tratar de generar los elementos combustibles nucleares que Argentina está siguiendo y está intentando conseguir nuevamente una capacidad que tenía hasta principios de la década de los 80, que es enriquecer uranio. ¿Y cuáles son algunos de los efectos negativos que se han visto? Despido de trabajadores y trabajadoras, renuncia del personal altamente calificado. La Comisión Nacional de Energía Atómica tenía personal que era muy demandado por todas estas potencias que están en confrontación, porque está en proyectos estratégicos y geopolíticos, de importancia geopolítica global. La paralización del proyecto CAREN es justamente eso. Hace unos días, si la pueden buscar, se firmó un acuerdo entre Microsoft, Oracle y Amazon. Los nuevos centros de inteligencia artificial y de nube, y datos de nube que van a consumir enormes cantidades de energía, se está acordando hacerlos con esto, con pequeños reactores nucleares. Es decir, que la paralización del CAREN es potencialmente significativa en cuanto a impacto negativo para la obtención de divisas para un país como la Argentina. Son realmente muy pocos los países en el mundo que en este momento se encuentran desarrollando un pequeño reactor nuclear. La Argentina es uno de ellos. Sin ir más lejos, hay noticias del interés previo de Bill Gates, Microsoft, respecto al desarrollo del CAREN argentino. Estas cosas en geopolítica tampoco son casualidades. Y también hay un intento, si bien no forma parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Nuclear Argentina, Sociedad Anónima, es quien vende, luego en los 90, con la separación de esa parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es la que vende la energía. Factura aproximadamente 400 millones de dólares anuales. Se habla de que se va a privatizar en un 49%. ¿Esto qué significa? Atucha se está dejando de funcionar para iniciar un ciclo de reparación y mantenimiento para poder seguir funcionando. El presupuesto original era de 450 millones de dólares. Pudo haber llegado a desarrollarse. El problema es que ahora le cambiaron las condiciones macroeconómicas a la propia Comisión Nacional de Energía Atómica, porque Atucha ahora fue retasada en 650 millones de dólares, es decir, 200 millones de dólares más. Se habla que la privatización del 49% va a ser de 1.000 millones de dólares, lo que significa que quien se quede con Nuclear Sociedad Anónima que da ganancia
la va a adquirir solamente vista desde el Estado argentino por 350 millones de dólares. Factura 400 anuales. Bueno, ahora pasamos al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el famoso CONICET. Acá sí se encuentran programas que han tenido en 2 años aumento. Actividades centrales, fíjense, ¿no? Las casualidades y desarrollo de política de vinculación y transferencia han subido 1,4, 1,8, pero se mantuvieron. Ahora, ¿dónde viene el ajuste de CONICET? En el programa más relevante, formación de recursos humanos, desciende un 42,8 acumulado. Y en el programa de investigación, financiamiento, innovación y divulgación de la ciencia y de la tecnología, un 39, acumulado un 41% de ajuste. ¿Y esto qué ha significado en el 2024? Despido de trabajadores y trabajadoras, ya lo han conocido, fue bastante mediático el tema de las 1.300 becas doctorales, que solamente se habían otorgado 600, un ajuste de más del 50%. Luego hubo presiones y se otorgaron 240 becas más, llegando a las 840 becas, es decir, un ajuste del 35,4% quedó finalmente. Se quitó el pago acordado y firmado de CONICET para los becarios de posgrado para seguir cobrando hasta el momento que salieron los resultados de ingresos a las becas. En marzo se dejaron de pagar eso. Eso también es parte de un ajuste. Y finalmente, también dentro de lo más importante, están suspendidos los 850 ingresos al CONICET nuevo. No hay noticias hasta el momento. A los investigadores que van a consulta les dicen que tienen que seguir esperando. Y ahora vamos con la más afectada de todas, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. El ajuste llega a 2/3 del presupuesto original. No quise agregar los porcentajes porque son altísimos de los indicadores, pero constituye uno de los organismos centrales en el financiamiento desde que se creó en el año 1996 para todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pero particularmente para las universidades. Y ahora lo vamos a ver porque antes de volver a subir al plano internacional, vamos a ver un poco qué está pasando acá en la UNICEF, con algunos números simples y como para inferir qué es lo que puede llegar a pasar con esto. Hay ausencia de pago por los PCT, son los proyectos de investigación científica y tecnológica, es la herramienta más importante de la agencia. Es uno de los instrumentos más importantes con los que se financia y se desarrollan las investigaciones que ustedes ven y que dicen y salen en los diarios CONICET, o investigadores de CONICET de tal universidad, suelen estar en estas líneas de investigación. Hay ausencia de pago y prórroga, que es también lo más importante. No solo los PCT 2022 no han avanzado, sino que los PCT 2023, la convocatoria lleva 11 meses abierta y va a seguir hasta el mes que viene. Y de los 2024, que ya cronológicamente deberíamos estar hablando, no hay ni noticias. Entonces, ¿esto qué significa para la UNICEF? Previamente voy a darle el marco del breve ajuste de la educación superior y general de las universidades nacionales. El financiamiento de las universidades nacionales está en el programa 26. Se habla de un ajuste del 34,4, pero quédense con que la masa salarial, ¿qué es la masa salarial en términos presupuestarios? La masa salarial son los salarios en blanco, pero de toda la universidad, todos los platos, no docentes ni docentes, pueden quedar los contratados fuera. Esa va a sufrir un ajuste consolidado del 37,2%, lo que va a llevar a las universidades en el año que viene a tener enormes problemas de funcionamiento. Ya le están avisando autoridades, rectores y vicerrectores y vicerrectoras de otras universidades nacionales. En el resto de las actividades, el descenso no es menor, porque claramente la mayor masa del presupuesto está en los salarios. Entonces es quien determina el ajuste del 34,4%. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer o anteayer salió en La Nación que ya hay 30 docentes, investigadores e investigadoras que renunciaron
de la Facultad de Agronomía porque tenían expectativas de que suban los salarios. Esto es un impacto directo del sistema científico y tecnológico. No se reabrieron algunas carreras, han visto por ahí noticias en la Universidad Nacional de Quilmes respecto a la tecnicatura en informática. Hay renuncias, por ejemplo, esto ya lo dije, paralización de obras. En todas las universidades el inciso de obras quedó en cero. Esto también tiene impacto acumulado. Ustedes piensen y volvamos hacia arriba, ¿no? Esto de los núcleos geopolíticos disputándose ciencia, tecnología y nosotros acá. Para pensar. Por eso digo, lo que es una idea, quédense con eso y vayamos mirando qué está pasando acá. Y luego, para cerrar, las becas para los estudiantes. Acá me basé en un informe que hace el Instituto de Educación y Capacitación, que es de la CONAD, porque da más los datos desagregados que el otro respecto a las becas de los estudiantes. Y entonces van a ver que el gráfico se invierte. ¿Por qué se invierte? Porque utilizan otra cosa, utilizan la masa monetaria. Entonces, la escala da un 10% de aumento. El monto es un 10% más alto, sí, pero no está ajustado a valor real de inflación. Entonces, la caída real es del 70%. Y volviendo al caso de la variación de las becas progresadas, ahí sí vuelvo al instituto anterior, en otro informe que está citado acá abajo, es un 50%, a pesar del aumento estamos hablando. Con este panorama, ¿qué pasa en la UNICEN? Básicamente, estos son los números de la UNICEN en recursos humanos, en actividades de investigación y desarrollo, los relevamientos que desarrollamos, porque yo también soy un docente de la CECAP, y si le presentamos al Ministerio de Ciencia y Tecnología en diciembre de todos los años, ¿no? Además, la UNICEN tiene 51 núcleos de actividades científico-tecnológicas. Es una de las universidades diferenciadas respecto a cómo organiza la investigación. Las otras trabajan solamente por proyectos. La UNICEN está fuertemente estructurada y organizada en torno al núcleo de actividades científico-tecnológicas. Los datos siempre los relevamos en diciembre. ¿Por qué? Porque recibimos de estos núcleos de actividades científico-tecnológicas las memorias de actividades anuales. Entonces todavía no están los datos del impacto real que está teniendo en la UNICEN. Pero ya podemos inferir algunos. Saber, por ejemplo, que se acortan las becas con ICET. Sabemos ahí, en el total 158 becas con ICET, que va a haber una caída. La caída del 35 impacta y es más o menos estadística para todos. O incluso en algunos es peor porque siempre pierde menos en las tres grandes universidades como la UBA, La Plata y Córdoba. Investigadores también, ya tenemos jubilaciones de investigadores con ICET de amplia trayectoria. No va a haber nadie nuevo si no ingresan, entonces ahí también va a haber caída, ya sabemos que va a haber caída. Y en becas de posgrado también porque la agencia tiene los salarios de los becarios, las becas están paralizadas. Estuvimos hablando por Semana Ciencia con algunos becarios y becarias de la agencia que eran los que estaban en los puestos científicos y tenían unas ganas enormes, pero no sabían después de marzo qué iba a pasar. Ese investigador de agencia que estaba desarrollando su tesis doctoral estaba en un estado de mucha ansiedad. Entonces sabemos que también van a haber caídas, lamentablemente, porque un ajuste del 67% no tiene mucha perspectiva de continuidad. Y ya casi me tomé un trabajito en una tabla que creo que está bastante fea, pero de honestidad, pero traté de la unidad funcional administradora es la que depende de nosotros de la Secretaría y la que lleva adelante administrativamente los proyectos de investigación externos a la universidad, es decir, la masa que logra captar y logran captar todas las facultades, todos los investigadores que se presentan en la universidad. Y acá está el panorama. Lo traté de hacer semaforizado para que se vea, los rojos son los que estamos muy mal, no hay perspectiva de cobro. Los verdes son los que vienen en una situación con algún retraso, pero bien se están cobrando las cuotas, y los amarillos los que tienen algún que otro problema. Fíjense en los datos, las cantidades de proyectos y los problemas que vienen a futuro, ¿no? Porque los PST de 2018 están cerca de finalizar. Y si bien tienen problemas porque las cuotas, como venían, se firman adenda, que es un trámite administrativo que significa que le reconocen la inflación y demás,
les están pagando las cuotas originales, que para un PCT 2018, para ponerlo un poco en contexto, es menos de la mitad, porque la inflación acumulada en todos estos años ha sido alta. Entonces, esos investigadores están cerrando sus proyectos con menos de la mitad del fondo, pero están cobrando. Es menor el porcentaje en los demás, pero ahí se va cobrando. Fíjense que en los 2021 bien, porque se trabajó por otro sistema que era módulos, pero fíjense 2022. 2022 se dieron a conocer los resultados, pero ante el desfinanciamiento tan grande renunció todo el directorio de la agencia. No hay firmado nada. Quienes ganaron con convocatoria del PCT 2022, las expectativas no son buenas de que puedan cobrar siquiera en el 2025. Y bueno, y así sucesivamente podemos después, si quieren, charlar sobre algunas u otras convocatorias, pero lo que queda claro es que luego de los proyectos 2021, en gestión y en políticas científica y tecnológica, la UNICEF va a estar muy complicada en el corto plazo. Las facultades que más lo van a sentir, veterinarias, exactas, que son proyectos que necesitan muchos reactivos, insumos, pero lo van a sentir todas las facultades. Eso, quédense tranquilos. Y luego tenemos esta otra tabla para mostrarles los grandes proyectos que estaban dentro de la ley 27.614, que significaba el ingreso de los fondos para bienes de capital, ¿no? Por ahí tienen el equipar ciencia. Todo eso está parado. Y además se modifican los montos porque se cambió la ley de importación. Antes importaban directamente las universidades, ahora tiene que haber un intermediario. Eso va a aumentar mucho el costo de las importaciones y de los equipos científicos. O sea que el panorama, aún de los proyectos y las convocatorias que funcionen, van a ser malos. ¿Qué más también está pasando? Hay una existencia, esto ya se lo he dicho anteriormente, del PCT 2024. Con el 2022 que no está funcionando, el 2023 que está abierto y no hay noticias, por lo menos dicen que ahora se van a cerrar la convocatoria, tenemos un 2024 que no se va a dar. No se ha realizado una convocatoria de fortalecimiento, eso sí me toca particularmente a mí, porque eran convocatorias de la Secretaría de Políticas Universitarias, que las dirigíamos particularmente en un grupo en el que yo estaba, que se diseñan los distintos proyectos, como los proyectos que lo han escuchado, PIDIF, BIO, JOVIN. Ya teníamos 7 convocatorias consecutivas. Era parte de la política científica y tecnológica de la universidad, garantizar los JOVIN para que los jóvenes investigadores, los estudiantes participaran en la investigación, los pibes lo mismo, tratar de articular y como política científica obligar a las facultades a integrarse, porque tenían que tener equipos entre distintas facultades. Bueno, el fortalecimiento 8 ya no hay contacto. No puedo decir, no vamos a hablar de financiamiento, porque la realidad es que yo hasta tenía ganas de proponer avanzar con algún fortalecimiento sabiendo cero financiamiento. La realidad es que no hay contactos. Entonces va a ser la primera vez en 7 años consecutivos, salvo que la universidad tome una decisión propia de política científica autónoma, no va a haber tampoco fortalecimiento. Semana Ciencia lo mismo, la llevó adelante la universidad, pero sin fondos. Las actividades que ustedes vieron. Y la convocatoria científica y científicos van a las escuelas tampoco. Igual que fortalecimiento, no hay siquiera contactos. Y como para cerrar esto, y ya que Nevia lo había dicho, volver al ámbito internacional, porque esto tenía que ver un poco con el Congreso de Relaciones Internacionales y Geopolítica, datos del Banco Mundial y datos del Fondo Monetario Internacional. Estos son los porcentajes de gastos, o mejor dicho, inversiones en ciencia y tecnología de los países que se suelen hablar mucho hoy mediáticamente, Israel y Estados Unidos. Van a encontrar que son los que más invierten. En el medio puse a Brasil, China, porque es la gran competidora de Estados Unidos, Argentina y otro país que siempre se nos suele referenciar como que es el ejemplo a seguir, que es Chile. Estos son los porcentajes históricos de inversión en ciencia y tecnología de estos países. Y fíjense que el único país que Argentina históricamente siempre le gana es a Chile. Todos los demás países se mueven por encima del 1% del PBI. El caso de Israel es fantástico porque está elevadísima la inversión en ciencia y tecnología. Y a la derecha, datos del Fondo Monetario Internacional, del monitor fiscal,
del saldo primario. ¿Qué es el saldo primario? Lo que hoy se está hablando tanto que es el déficit cero, los gastos, los ingresos y los egresos de las cuentas estatales sin tomar en cuenta el pago de deuda. ¿Por qué sin tomar en cuenta el pago de deuda? Porque es algo de un ejercicio anterior. O sea, yo no puedo modificar, en teoría, es algo de default. Y van a ver, no sé si me lo contó acá, y se nota el cero. No quise intervenir en la gráfica porque el propio Fondo Monetario Internacional no pone la línea sobre el cero. Pero van a encontrar que las principales potencias del mundo tienen enormes déficits primarios. Pero ¿cuál es el dato de todo esto en paralelo? Que mientras tienen enormes déficits primarios, aumentan los presupuestos de ciencia y tecnología. Y esto es un dato que hay que tenerlo en cuenta porque, como el otro día, hoy estamos en disputas geopolíticas. Se está hablando de que el conocimiento es clave. La Mujica el otro día les dijo, el futuro viene, si no se forman, al menos en terciario, van a quedar ni siquiera explotados, excluidos. Con el avance de la inteligencia artificial y de la robótica, ya se está planteando esto, que quieren las personas directamente excluidas de los sistemas económicos. Entonces, hay que empezar a mirar un poco estos datos macro para entender que las estrategias de desarrollo de los países se comienzan y se construyen desde otro lado. Porque como decía Biden, en 2022, 280.000 millones de dólares para erradicar empresas de chip. Pero antes, en 2021, 170.000 millones más para investigación y desarrollo, 450.000 millones de dólares en semiconductores. Con estos déficits, la apuesta siempre es el conocimiento. Y para finalizar, Oscar Galante, que no pudo asistir, me pidió por favor que yo les diera un panorama de qué es lo que ellos están haciendo para defender la política científica y tecnológica nacional. Han realizado 5 reuniones con expertos de IA. ¿Por qué? Esto me lo explicó. ¿Por qué están haciendo en el Congreso las reuniones con expertos de IA? Porque el gobierno dejó de convocar. La IA, ya lo han visto, es algo clave y transversal. Bueno, el gobierno no está convocando para resolver este tema. 9 reuniones de CIT en el interior del país, la UNICEF fue una, reuniones con los miembros del CONFECYT. ¿Por qué reuniones con los miembros del CONFECYT? Porque el gobierno nos está llamando al Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación para charlar. Reuniones con el presidente, reuniones también con presidentes de agencias frente a la renuncia e incertidumbre, y han convocado para el día 30 al presidente Salomone y al directorio. En resumen, yo lo que le quiero volver a destacar es esto que Fominelli, que lo creador al principio de las disputas geopolíticas, plantear un país que dé financia la ciencia y la tecnología para intentar alcanzar esto que estamos viendo hoy con las distintas franjas y rutas y geopolítica que va atravesando todo el globo. No cabe duda que nos va a llevar a uno de los modelos, que es el exportador de materias primas y de apoyo al sector financiero. No al de desarrollo de industria, que justamente, que no lo quise agregar acá, pero lo pueden buscar en el Fondo Monetario Internacional, son los datos de incremento del PBI por industria de los países. Y se van a encontrar que estos países que tienen enormes déficits primarios, que corta a todos los demás países, y esa línea es China. Hoy el peligro es China, porque China se industrializa, porque China en los informes está continuamente invirtiendo en ciencia y tecnología. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Ahora sí podemos abrir espacio a las preguntas. No sé si alguno quería arrancar. Hola, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que es más que interesante y necesario en estos momentos. Mi pregunta más bien es, no sé, una reflexión, quiero invitar a reflexionarnos a todos.
Porque, digamos, este desfinanciamiento brutal que está llevando adelante el gobierno se acompaña con la deslegitimación que se viene haciendo en el discurso de este gobierno y de otros sectores de la política alrededor del sistema científico-tecnológico. La pregunta sería, ¿qué creen que podríamos hacer desde la comunidad universitaria, investigadores y demás actores del sistema para intentar romper con este discurso de los ñoquis, los curros y demás, o cómo la ven en ese sentido? Para cualquier. Yo el otro día hablaba con mi codirectora de tesis y ella se está por jubilar de la UNLU y me decía que estos ajustes se han visto en otros momentos, pero lo que no se ha visto nunca es el desprestigio que trae aparejado. Eso sí le duele. El desprestigio a la actividad científica, al desarrollo nacional. Yo lo que veo esto es que parte de la estrategia es mucho más fácil llegar a desfinanciar y conseguir apoyo desprestigiando que sin desprestigiar. Y la comunidad universitaria históricamente ha resistido, pero esto no es nuevo. Esto desde la reforma 1917, cuando se intervino las universidades bajo el peronismo también, pero también cuando en la década de los 60, las dictaduras militares, en la década de los 50, el movimiento estudiantil, las universidades siempre intervinieron y tomaron. Creo que el camino que recién empieza, con la intervención o a rectoral y demás, es hablar de no politizar la Universidad Nacional nació politizada. Es simplemente agarrar un libro de historia y ver los grandes movimientos. La reforma universitaria, que fue hito latinoamericano mundial, es un movimiento político apoyado por los liberales. Que esto es lo loco. Los liberales, los socialistas y los comunistas del mismo lado, porque lo importante era el conocimiento. Hoy estamos en un momento muy dramático porque el conocimiento no se aprecia. Pero históricamente siempre la universidad ha resistido a dictaduras y siempre ha sido un movimiento político. De hecho, esta universidad se creó en 1974 con el proyecto Tacchini, y uno de los objetivos del proyecto Tacchini, que nace bajo una dictadura militar al final de los 60, era despolitizar las universidades, ¿no? El otro era el desarrollo, pero hoy no se habla más del desarrollo. Hoy ya no quedan, entre medio de despolitizar, que son perspectivas, se pueden debatir y demás, ya no se habla más del desarrollo, ya no se habla más del conocimiento, mientras que, como Neve explicó hoy, hay disputas geopolíticas. Así que la universidad va a seguir enfrentándolo, y creo que si miramos un poco la historia, hay mucho para hacer y resistir. De mi parte, yo también me hago esa pregunta, porque me parece que estas últimas semanas hemos visto que también es muy desgastante estar sosteniendo la lucha, sobre todo, y lo digo sabiendo que no fui yo la que puso el cuerpo, porque yo no estuve durmiendo acá en rectorado, ¿no? Y es muy desgastante también por algunos otros factores. Primero porque hay algo que tal vez en los 90, que no había en los 90, que son las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales han habilitado un discurso peligroso y muy terraplanista también. Entonces también te desgasta tener que estar todo el tiempo mostrando cifras o informando que las universidades se auditan. Es desgastante, porque hay que empezar incluso por lo más básico, ¿no? Y porque también me parece que a mí me parece que muchas veces caemos en ese juego porque en realidad no nos estamos dando cuenta que a ellos no les interesa contar con datos, les interesa instalar un discurso. Entonces realmente me parece que es, para todos nosotros es desgastante. Yo me sigo preguntando qué hacer, cómo hacer, pero la discusión la estamos dando acá, de personas que estamos en la universidad y a las cuales nos interesa esto, ¿no? Me parece que es clave y
que en cierta forma se ha logrado, sobre todo por la lucha liderada por los estudiantes, por el claustro estudiantil, pero también con acompañamiento de docentes y no docentes, creo que por lo menos en Tandil se ha logrado poner un poco en perspectiva lo que significa la universidad para la economía tandilense. Porque digo, pongámoslo en los términos de ellos, ¿no? ¿Para qué sirve la universidad? ¿Ustedes se imaginan cómo sería Tandil en términos económicos y de desarrollo sin la universidad? Digo, ¿se han puesto a hacer ese ejercicio? Porque ustedes como estudiantes alquilan, pagan servicios, consumen. La verdad es que no sería Tandil lo que es hoy sin la universidad. Y me parece que falta un poco eso. Y después, más a largo plazo, más tranquilo, sí me parece que nos tenemos que dar una seria discusión de cómo la universidad está, la universidad en general, en el país en general, no la UNICEN específicamente, sino la universidad, cómo contribuye al desarrollo nacional. Que lo hace, pero hay que ponerlo más en visibilidad y esforzarnos más en ese sentido. Eso. Bueno, quedó todo re claro, evidentemente. Allá hay una pregunta. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero los voy a felicitar, son colegas en mi grupo de investigación, sé cómo trabajan ella y Cristian, cómo investigan, pero de todas maneras me pareció que la presentación fue excelente, cómo combinó la actualidad y los datos concretos que a veces tanto se demandan hoy por hoy. Me parece que mostró bien también la conjunción de esta temática, que no es una temática clásica de las relaciones internacionales, pero después de escucharles veo que se muestra realmente cuán implicados están los temas. Entonces pensaba, cuando se escuchaba, que está claro cuál es la política actual, del gobierno actual en este área, y me pregunto entonces, ¿qué nos espera si esto continúa y se sigue profundizando? O sea, ¿cuál es el otro modelo entonces de política científico-tecnológica de la Argentina en el 2025, 26, 27, en ese contexto internacional que está haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿para qué este gobierno, podemos preguntar, no es una reflexión, está generando estas transformaciones en este sector en particular en Argentina? Es una reflexión, digo, sé que no está sustentado en un trabajo de investigación, pero que en base a lo que ustedes ya vienen trabajando, que piensen. ¿Puedo decir algo? Ciertamente, como es una reflexión, está bastante en el plano de lo especulativo, pero creo que hay algunas pistas y que se pueden extraer algunas pistas de tweets, de discursos y de reuniones del presidente y de otros funcionarios con algunos actores del sistema internacional. Antes de seguir con esto, quiero reconocer que estas investigaciones en los últimos meses las he llevado a cabo con María Paz López, que no sé si anda por ahí, pero que es colega del CEIPIL también, y con quien estamos trabajando fuertemente en este tema, y con Ignacia de Angelis, que está en la Universidad Internacional de Valencia, en España, que es graduada de esta carrera, es miembro colaborador del CEIPIL. La menciono a Paz porque también con ella estuvimos trabajando en colaboración con Daniel Blinder, que muchos de ustedes lo tuvieron de profesor el año pasado en un seminario, donde nos propusimos investigar esta obsesión, casi obsesión, que tiene el gobierno con la inteligencia artificial, pero qué imaginario, qué lugar le depara a Argentina en esa cadena global de valor, si se quiere, de la inteligencia artificial. Y analizando, discursos, tweets y reuniones de Milei con estos grandes CEOs de megacorporaciones tecnológicas, de repente lo que veíamos es que Milei está pensando y está promocionando a la Argentina como un lugar con muchos recursos para instalar data centers. A ver, data centers que insumen muchísimos recursos naturales, agua para el enfriamiento, y son los data centers donde se guardan los datos que no usamos nosotros porque son cajas negras para nosotros. Esos datos son utilizados por los algoritmos de las aplicaciones que tienen sus sedes centrales en Estados Unidos, Silicon Valley, ¿no? Ese es un poco el rol y me parece lo que se imagina
este gobierno para la ciencia argentina. Es una ciencia al servicio de las grandes corporaciones tecnológicas, porque aparte me parece que no tienen mucho empacho en decirlo, no se cuidan mucho de decirlo. Y no, eso me parece que puede llegar a presagiar el rol que está imaginando Milei, el gobierno para la ciencia argentina. Termino con esto. El otro día, hace un par de semanas, el actual secretario o subsecretario de Ciencia y Tecnología de Argentina publicó una foto en Twitter. Yo digo, para esto no lo publiques porque estás haciendo papelones. En Twitter con el representante de TikTok para América Latina, diciendo o ensalzando esta red que le permite a nuestros emprendedores publicitar su trabajo. Esa es la visión que tiene el secretario de Ciencia y Tecnología de Argentina para el proyecto nacional. Reunirse con el representante de TikTok de América Latina porque TikTok permite a los emprendedores divulgar sus emprendimientos. Yo no tengo más palabras, digo, me parece que tal. Nada, eso. Con respecto, para mí es parte de este ciclo de los dos modelos en disputa. Nada más que la variante, y yo ahí vuelvo a meter un poco más la geopolítica, están sucediendo cosas a veces en las proyecciones que quiere Argentina hoy y que a veces pasan desapercibidas. La probable reserva enorme, inmensa de petróleo en la península antártica, en el sector argentino, que el Reino Unido dijo que los rusos lo descubrieron, y inmediatamente el día después Estados Unidos cambió una ley. El día después cambia Estados Unidos una ley. Y acá yo quiero poner otro factor cuando hablo de geopolítica, que es un término muy común en geopolítica, la esfera anglosajona. Es decir, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda funcionan como un país en los momentos críticos. Entonces no es casualidad que estaba haciendo el Canva, que es australiano, y ponía a Argentina y no aparecía en las Malvinas, como pasó el 9 de octubre de Guerrilla. Y todo tiene que ver con todo, usaron la proyección inglesa, o sea, anglosajona. Entonces busco Malvinas y busquen en el Canva y sale Patria. Y todo, o sea, la tecnología, y esto volviendo a la geopolítica, digo, la geopolítica crítica siempre avanza sobre imaginarios. Si las Malvinas no están en Argentina, no van a estar en Argentina. Entonces, este otro modelo es afín a esto que siempre ha querido el Reino Unido, que es que Argentina no tenga una proyección sobre Malvinas, Georgia, Sahara del Sur y el sector antártico. Porque hay muchos datos que muchas veces no se dan y hay que empezar a entender las proyecciones de estos modelos, porque no es casualidad que el presidente tenga como referente a Margaret Thatcher, que luego se vaya a Londres, viaje mucho a Estados Unidos, pero no es solo este ciclo. En el anterior Macri hacía exactamente lo mismo. Entonces tenemos que comenzar a ver esos periodos históricos de disputa de modelo, porque un modelo claramente trae esto. Para mí es eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, preparando más. Miguel. Buenas. Bueno, primero gracias a todos los expositores. Creo que la cuestión de ciencia y tecnología es muy importante tenerlo siempre presente en las relaciones internacionales. Mi pregunta iba más para Nevia, tal vez siempre es o se tiene más presente la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, pero había mencionado el informe de Draghi y teniendo en mente que América Latina ya en otros momentos históricos ha sido un escenario de disputa entre la hegemonía estadounidense y la previa hegemonía de países de Europa, quería consultar si tal vez nuevo intento de proyecto autónomo de desarrollo y proyección de poder tecnológico, al menos en América Latina, podría llegar a representar una tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea, o si es más improbable que eso ocurra.
No sé si querés hacer la pregunta, Rocío, o te contesto rapidito. En realidad, es cierto, como vos decís, que generalmente cuando se estudia, se analiza la disputa tecnológica, se suele centrar entre Estados Unidos y China. Pero el proteccionismo estadounidense también ha afectado a Europa. Y esto lo están viendo. Por eso, digamos, dentro de esta política del Pacto Verde Europeo que se da a la Unión Europea, hay una serie de políticas industriales que buscan también combatir las medidas proteccionistas de Estados Unidos. Sí. Lo que pasa es que, bueno, son aliados y son aliados tradicionales. Pero, de hecho, el informe Draghi ahí hace hincapié en que Estados Unidos, la defensa de Estados Unidos de la Unión Europea empieza a debilitarse, y esto es lo que también tiene que servir de impulso para que la Unión Europea empiece a ocuparse de su propia defensa. Y también hay un hincapié o un énfasis específico en utilizar la industria de defensa como un motor de desarrollo de innovación. Por eso, el pedido de formar una DARPA europea. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Hay un pedido, hay una demanda de financiar tecnologías rupturistas, es decir, tecnologías muy innovadoras, pero también se está viendo a Estados Unidos en ese sentido, no al nivel de rivalidad de China, pero sí como ya no un socio tan incondicional, digamos. Es decir, que sí, las políticas de puja tecnológica también afectan un poco y generan algo de tensión entre las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Espero haberte contestado, o por lo menos haberte despertado la curiosidad para que vos vayas a investigar eso también. Bueno, buenos días. Nuevamente reiterar los agradecimientos a Nerea y a Cristian, muy interesantes ambas exposiciones. Mi pregunta también iba más orientada hacia una reflexión. Me quedó sonando lo que vos dijiste, Nerea, sobre la instalación de data centers en el territorio argentino. Ayer en el último panel, Francisco Tayana habló del optimismo que tenía para la Argentina por los recursos, por la ubicación del territorio, por la falta de hipótesis de conflicto y demás, que son todos factores que se buscan para la instalación de data centers. Mi pregunta va orientada a si puede generarse tal nivel de dependencia que en lugar de desarrollar un proyecto soberano del país, terminemos dependiendo de las multinacionales tecnológicas por básicamente la ubicación y la geografía argentina. Bueno, yo no soy tan optimista como Francisco. Yo lo escuchaba, no me quedé hasta el final, pero me pareció súper interesante su exposición. Me parece que le faltó la pata de reflexión doméstica, ¿no? Porque está, no quiero criticar a alguien que no está acá, porque estaría bueno entablar un diálogo, pero lo que a mí no me termina de cerrar esa visión es que en algún punto sigue reservando ese lugar de reservorio, perdón, la repetición de reservorio de recursos naturales para otros, para que usen otros, ¿no? Argentina objetivamente va a crecer en los próximos 25 años porque tiene un montón de recursos naturales que hay que explotar. Es cierto que hay que explotar, vamos a discutir cómo. Digo, porque si la única posibilidad de desarrollo, la única posibilidad de inserción internacional es a partir de una inserción dependiente como territorio para la instalación de data centers que te consuman los recursos naturales, y no sé, a mí no sé si me cierra. Capaz que Cristian tiene una respuesta un poco más acabada, pero bueno, a mí me parece que esos datos fríos de la geopolítica, porque yo decía, la geopolítica es fría, esos datos fríos objetivos de la geopolítica, me parece que hay que complementarlos con un poco de discusión de qué modelo de desarrollo de país queremos con esos datos, qué queremos hacer con esos datos objetivos y fríos de la geopolítica. No es lo mismo. Sí es cierto que tenemos recursos naturales, pero bueno, veamos cómo aprovechar eso y de qué manera aprovecharlo, haciéndolo de forma sustentable también, ¿no? Porque todo esto está supeditado que sigamos existiendo en 25 años y con el ritmo que se viene la crisis climática, no lo sé, sinceramente.
No sé, Cristian, vos capaz que tenés una visión geopolítica. Yo soy parcialmente optimista. Yo creo... Pesimista, optimista, parcial. Sí, miro el vaso medio lleno. Con respecto a que es verdad los recursos que políticamente se miden y se mira todo muy frío, pero yo reitero con volver a mirar nuestra historia, que muchas veces no lo hacemos. Argentina ya tuvo ciclos de ser un país industrial, científico y tecnológico importante. Fuimos el cuarto país en el mundo que mandó animales al espacio y parece que pasa desapercibido eso. Éramos un país en la década de los 70 que se decía de frontera, o sea, el próximo a detonar un armamento nuclear. Enriquecimos uranio, estábamos teniendo plantas de reprocesamiento de plutonio, todo eso se fue aparando, pero se fue aparando también geopolíticamente. El sistema Cóndor 2 hubiera permitido a la Argentina cerrar el ciclo de la tecnología espacial, que hoy tiene un reducido grupo de países, que hoy casualidad suelen ser los países que suelen estar en el eje del mar. Irán, por ejemplo, ¿no? Hace no muchos años hizo ese ciclo y es un país problemático. Y a lo mejor es problemático porque está desarrollando proyectos científicos y tecnológicos soberanos. Lo mismo que desde el otro lado de la geopolítica, muchas veces, y ahora escucho que se habla de Corea del Sur como el modelo a seguir. Y viene ya, el impresión de la escalera, patea la escalera, sí, por todos lados y habla de todo el milagro coreano que es real, pero se omite un factor fundamental que es la geopolítica. Y donde hay enormes cantidades de estudios que demuestran que geopolítica, Corea del Sur no podría ser lo que es Corea del Sur hoy si no estuviera enclavado ahí, siendo país de contención y en donde Estados Unidos le garantiza que no tenga restricción externa, que es el gran problema de la Argentina. Lo mismo cuando se habla del desarrollo de Australia. Nadie podría entender realmente que Australia tuviera esos indicadores y no se entiende con el valor geopolítico que ha tenido siempre en las grandes guerras. Entonces, cuando se agregan estos componentes geopolíticos, uno puede entender estas cosas. ¿Y qué le queda a la Argentina? Entender que también tenemos un valor geopolítico alto, pero también entender que tenemos una historia científica y tecnológica particular, que si lo hicimos una vez lo podemos volver a hacer. Y que no pueden ser solamente recursos. Si la articulación va a venir con China, tiene que venir con reglas claras, nosotros también, empresas acá también, desarrollo científico y tecnológico acá. Tenemos una gran suerte con China, que China en su combo, Taiwán son sus Malvinas, las Malvinas son argentinas, y eso lo defiende China. Que del otro lado de la geopolítica es totalmente lo contrario, porque son los que ocupan las Malvinas, es la esfera anglosajona. China, en su bandera, el grupo de los 77, siempre disputa Malvinas a Argentina. Y eso lo hacen saber todos los que llegan desde China. Comentan y preguntan sobre Malvinas, hasta los que vinieron acá. Así que soy parcialmente optimista, siempre y cuando nosotros sepamos también aprovechar este milagro chino que Diana sostiene. Yo no soy nada optimista con China tampoco. Buenas, excelente exposición, Nadia Cristian. Hacer una pregunta sobre todo relacionada a las ventanas de oportunidad que tienen los estados para incorporarse a la cresta de la innovación científica, pensándolo por el hecho de que hace 4 días se descubrió la reserva de litio más grande del mundo en Estados Unidos. Preguntarnos cuál es esta ventana de oportunidad que tienen los países que estamos en vías de desarrollo de entrar en estas oleadas de innovación y entendiendo sobre todo de que el nuevo paradigma tecnonómico cambia tan rápido, las tecnologías cambian tan rápido, los recursos pasan a ser valiosos en tiempos tan cortos, cómo podemos como país adaptarnos a esta tan rápida y en cierta forma cambiante oleada de innovación donde no sabemos qué es lo próximo y cuando nosotros reconocemos que tenemos el litio y planteamos industrializarlo, ya aparece otro país que tiene mucho más litio que nosotros y que justamente es el país que produce las baterías, ¿no? ¿Qué podemos hacer en esto y cómo también se ve desde la academia? Bueno, mi respuesta es bastante cortita, no sé, bueno, te respondo de forma resumida porque me parece que ya tengo que ir a la otra mesa, pero las ventanas de oportunidad
por eso necesitan de inversiones sostenidas, sea del sector público, privado o público-privado. Ventanas de oportunidades, digo, también depende de cada país y de qué industria esté desarrollando más. Por ejemplo, para mí el CAREN, el pequeño reactor modular argentino, del que mencionaba previamente Cristian, es fundamental, pero necesita políticas sostenidas y también, en general, necesitamos funcionarios públicos, observatorios públicos, privados y civiles que estén atentos. Se está desarrollando una nueva rama en las ciencias sociales, biológicas, naturales, que es la ciencia anticipatoria, que implica, son como generación de antenas, ¿no?, para ir viendo por dónde pueden venir los avances. Los países tienen que tener muy desarrollados ese tipo de herramientas y por eso necesitamos recursos humanos altamente cualificados que puedan hacer diagnósticos, que puedan estar observando la realidad y estar previendo qué es lo que va a pasar. Un poco eso también está reflejado en el informe Draghi y es uno de los requisitos o de las demandas que el informe Draghi le pide a la Unión Europea, empezar a anticipar estas cuestiones. Eso me parece que es fundamental, que va a depender de cada sector tecnológico, que depende de un apoyo sostenido, sea privado, sea público o mixto, de los sectores científico-tecnológicos, y que, bueno, cada tecnología también tiene su ventana de oportunidad, pero como vos decís, también hay que mantenerse muy atentos porque los cambios tecnológicos están siendo cada vez más acelerados. Entonces eso plantea dificultades, sobre todo para los países como los nuestros. Sí, yo coincido totalmente con ella en esta respuesta y también por ahí uno va desarrollando el CAREN, ¿no? La Argentina va desarrollando el CAREN. Ya se sabe que hay alternativas tecnológicas que se están gestando. Por ejemplo, los reactores nucleares de tritio, que tienen su impacto y pueden llegar a tener su impacto sobre la estructura geopolítica global de quiénes van a poseer armas nucleares y quiénes no, pero ya consolidado. Todo esto se está gestando mientras estamos hablando. Para mí es también una planificación, como a veces dice Hurtado, de elijamos sectores estratégicos y hay que apostar ahí. Y después, a medida que la economía vaya creciendo, porque esto tiene que ser sostenido, es cuando vos comenzás a ramificar, pero siempre a partir de estos sectores como el nuclear, como el espacial, que son los que rápidamente, llamados por el pensamiento latinoamericano, las tecnologías tecnologizantes, la tecnología que te genera nuevas tecnologías. No es casualidad que siempre se haya atacado el sector nuclear argentino, siempre se haya desmantelado, porque Argentina era líder en varias cuestiones. En la década de los 50 exportó materiales combustibles de la Alemania Federal. Entonces, como se apagan esas usinas, hay que generar, hay que mantener con un modelo de desarrollo nacional orientado hacia la industria, pero sin olvidar las exportaciones, claro está. Uno cuando dice orientado adentro no quiere decir encerrarse y crear industrias y quedarnos acá adentro. Estamos hablando de lo que han hecho las potencias del mundo. El capitalismo alemán es reconocido como el capitalismo social alemán. Nadie plantea eso. Genial. Bueno, muchísimas gracias a los dos expositores, a mí y a Cristian. La verdad es un honor tenerlos acá al lado. Hoy cuando Cristian hablaba, voy a decir algo muy chiquito, pero cuando Cristian hablaba de la justa que estaba sufriendo la ciencia y la tecnología, que estaba sufriendo el INTA, la CONEA, además, no podíamos parar de pensar en que este panel no podía terminar sin mencionar el brutal ajuste que está sufriendo las universidades, que un poco Cristian lo retomaba, pero me parecía necesario recalcar, digamos, que la mayor parte de nuestros docentes y no docentes tienen sueldos por debajo de la línea de la pobreza, que las becas estudiantiles están totalmente congeladas, como mostraba Cristian, que tuvieron un aumento, pero fue ni siquiera simbólico, que nuestros estudiantes están dejando de cursar, dejando de rendir finales, porque se tienen que poner a laburar, porque no pueden sostener sus trayectorias académicas. Nuestros docentes están yendo a universidades privadas, están yendo a otros países porque no pueden seguir eligiendo dar clases en las universidades públicas. Nuestros no docentes lo mismo, tienen 2 o 3 laburos porque no llegan a fin de mes. Me parecía necesario
me parece también oportuno el espacio, es un congreso de relaciones internacionales en una universidad pública, que es CONICET, con una docente de la carrera, que es la clase de nuestra universidad, con graduados de la universidad pública, me parece también no docente, compañeros, así que no quería dejar pasar de largo, también quería convocar a toda la comunidad a que seamos creativos, a que miremos para adelante, a que pensemos en nuestro futuro, sigamos defendiendo la educación pública, sigamos obteniendo estos espacios y sigamos creándolos. Sin más que decir, los quiero invitar a las últimas 2 mesas centrales que va a tener este congreso. A las 4:30 se va a estar desarrollando acá en el aula magna la mesa de soberanía nacional, del Atlántico Sur como la clave del desarrollo nacional. Y a las 6 de la tarde va a venir la diputada por la provincia de Buenos Aires, Julia Estrada. Solamente eso.